Bien, hermano, buenas noches nuevamente con cada uno de ustedes. Vamos a comenzar con nuestro estudio de verso a verso del primer libro de Samuel, capítulo 9. Antes de poder ir versículo por versículo, es recordar el capítulo 8. Capítulo 8 es ese momento en el que el pueblo pide rey, ¿no? O pide un rey. Había varios factores por el cual el pueblo estaba pidiendo rey. Básicamente, en el capítulo 8 nos narra que Samuel ya era de avanzada edad y que había de alguna manera delegado en la función de juez a sus dos hijos, pero dice que ambos hijos no caminaban en los caminos del Señor, no estaban en los caminos de su padre, ¿no? Punto número uno y punto número dos, tampoco es que Dios le había pedido que delegue a sus hijos, ya que los jueces que normalmente nosotros vemos, el patrón en esos 400 años es que Dios es el que levantaba a los jueces. Dios es el que levantaba estos líderes de manera eventual cuando había alguna situación, ¿no? Para que guíe al pueblo. Y no necesariamente estos líderes eran perfectos, pues, ¿no? Sino Dios los en su misericordia los levantaba cuando su pueblo estaba pasando por momentos difíciles, de momentos de opresión en muchas veces, momentos de pecado, lógicamente, y levantaba diversos jueces, ¿no? Y uno de esos últimos jueces fue Samuel, ¿no? Quien reemplazó de alguna manera al sacerdote Elí, quien también no terminó muy bien su ministerio, ¿no? Y ahora vemos a Samuel que también de alguna manera está delegando esa función a sus hijos y eso da pie a que el pueblo rechace, pero la razón principal por el cual el pueblo rechaza a los hijos y demanda o pide de un rey es porque dice la Biblia en el capítulo 8 que ellos querían ser como los otros pueblos, ¿no? Entonces estaba de moda o de alguna manera ellos estaban considerando en su confianza en cosas quizás mucho más visibles, y se estaban olvidando de lo que Dios había hecho y de lo que Dios estaba haciendo en medio de su pueblo, ¿no? Porque sin necesidad de un rey, el Señor estaba obrando, ¿no? Entonces ellos aparentemente piensan tener una mejor idea que la del Señor y piden de un rey, ¿no? Y eso es lo que vimos en el capítulo entonces 8, ¿no? Diciendo queremos ser como los otros pueblos. Y de alguna manera Samuel los trata de persuadir y Dios le dice a Samuel, ¿no? No te están rechazando a ti, me están rechazando a mí. Es decir, el pueblo no está queriendo ser gobernado por Dios, ¿no? No está de pronto honrando su nombre, ¿no? ¿Cómo era el nombre? Pueblo de Israel, que significa gobernados por Dios. Ellos quieren ser gobernados por un hombre. Y aunque Dios había prometido en Deuteronomio que iba a dar un rey a su pueblo, pero el cómo, cuándo lo determinaría el Señor, no el pueblo, ¿no? Entonces, el pueblo de alguna manera como que quiere acelerar eso, ¿no? Pero ni siquiera se está acordando de eso. El pueblo está pidiendo rey porque de pronto los demás pueblos tienen rey, porque quiere ser como los otros pueblos. En otras palabras, el pueblo de Israel ha sido influenciado por su alrededor. Se olvidaron que ellos fueron llamados para influenciar sobre los otros, que ellos habían sido llamados para ser un pueblo santo, distinto a los demás, que muestre la gloria de Dios, ¿no? Que muestre que es vivir bajo el gobierno del Señor, ¿no? Entonces, eso se asemeja un poco también de alguna manera, a la iglesia, ¿no? Debemos recordar que el Señor dice nos ha llamado, ¿no? Eh, una de las cartas de Pedro dice que somos nación santa, ¿no? Real sacerdocio, ¿no? Entonces, mis hermanos, es más, innumerables cartas de Pablo hablan de que somos santos, ¿no? Y si entendemos realmente el concepto de santos, es que somos apartados para Dios, distintos, ¿no? Diferentes a este mundo. El libro de Romanos dice, no se amolden a este mundo, ¿no? Entonces, hemos sido llamados para ser esa sal de la tierra, ¿no? Para ser esa luz del mundo, no con luz propia, sino para mostrar la luz de Cristo a este mundo que está en tinieblas. Entonces, mis hermanos, de alguna manera, suena raro quizás decirlo, pero somos llamados a influenciar sobre este mundo, para mostrar a Cristo sobre este mundo, ¿no? Entonces, estas historias que vemos aquí en cuanto al pueblo de Israel nos deben llamar a la reflexión, ¿no? Si estamos cumpliendo ese llamado o si de pronto estamos anhelando cosas del mundo, ¿no? En algún momento dijimos, el mundo y el reino del Señor son un reino al revés, ¿no? Mientras que en el mundo se busca ciertas cosas externas, quizás el Señor mira lo interno, ¿no?
En el mundo dice el mayor es el que manda, el que está arriba, ¿no? Como que en una jerarquía, por así decirlo. En las cosas del Señor es el que sirve, dijo el maestro, ¿no? Es el que da su vida por los demás. Entonces, en ese sentido, mis hermanos, hemos recapitulado el capítulo 8 y eso nos da entonces ahora la plataforma para poder entender el capítulo 9 qué está pasando. Entonces, como el pueblo ha pedido rey, entonces vamos a ver, pues, ahora de dónde viene ese rey que el pueblo ha pedido, ¿no? Y ciertamente quizás más de uno de ustedes, ya por cultura general, por cultura bíblica, saben que ese rey va a ser ¿quién? Saúl, ¿no? El famoso Saúl, el primer rey de Israel, ¿no? Entonces, hoy vamos a ver esa parte de la historia donde se conocen Saúl y Samuel, ¿no? Saúl y Samuel, y vamos a ver cómo es que de pronto Dios en su soberanía está permitiendo esto y le ha dicho, ¿quieren rey? Que tengan rey, ¿no? Verso 1 al 2 vamos a leerlo, dice, había un varón de Benjamín, hombre valeroso. Esta palabra valeroso tiene un doble sentido, ¿no? Vamos a decir un doble significado. Tiene que ver con valentía, pero también tiene que ver mucho con valor, ¿no? Con riqueza. Era un hombre muy importante, este hombre de la tribu de Benjamín, ¿no? Es decir, era valiente y podríamos decir hoy en día quizás como influyente, ¿sí? En ese sentido, ¿no? Entonces era un hombre exitoso, por así decirlo, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afia, dice, hijo de un benjamita, ¿no? Es decir, este hombre valeroso llamado Cis era de la tribu de Benjamín. Y este hombre valeroso, influyente, valiente, adinerado, rico, qué sé yo, tenía un hijo, dice el verso 2. Tenía él un hijo que se llamaba Saúl. Saúl significa deseado, ¿no? Entonces, o requerido, ¿no? O querido. Entonces, de alguna manera vamos a ver que este es el rey que el pueblo está queriendo, ¿no? Y nos va a dar ciertas características, ¿no? Lógicamente los padres cuando le pusieron ese nombre ni idea tenían de lo que iba a suceder en torno a la vida de Saúl, ¿no? Pero eso significa Saúl, deseado, ¿no? Este Saúl dice era joven, esta palabra joven significa vigoroso, ¿no? En el sentido de que estaba en esa edad, ¿no? No es un muchacho, sino es un joven en el sentido de que estaba en una etapa vigorosa de su vida, ¿no? Además de eso que era, dice, hermoso, ¿no? Como muchos de ustedes, ¿no? Tenía su, 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 su pinta, ¿no? Su belleza física, vamos a llamarlo así, ¿no? Era hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él, ¿te das cuenta? O sea, ¿cómo hace esta descripción, ¿no? La palabra de Dios. Entonces, este tipo tenía todas las condiciones, ¿no? Deseado, su nombre, vigoroso, joven, ¿no? Apuesto, bello. Y entre los hijos de Israel dice, no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. En otras palabras, el resto le llegaba a lo mucho hasta los hombros, ¿no? Entonces, entonces era un tipo que tenía una estatura considerable frente al promedio, ¿no? Del pueblo. Tampoco dice que era un gigante, pero sí tenía una buena talla, ¿no? Entonces, aparentemente cada una de estas características, de manera externa, vamos a decirlo así, tienen una apariencia de buena, ¿no? O sea, no, o sea, que seas deseable por muchas personas, ¿no? Entonces, tal como lo quería el pueblo, ¿no? A la medida del pueblo, que estaba viviendo más por vista que por fe, ¿no? Estaba viviendo más por vista, por lo que veía alrededor. Imagínate, ahora va a tener de qué jactarse, ¿no? De que tienen un rey que deseado, vigoroso, bello, apuesto, alto, ¿no? Entonces, de alguna manera, estaba a la medida del pueblo. Bien, continuamos. Dice verso 3 y se había perdido, dice. Y se habían perdido asnas de Cis. Cis era el padre de Saúl, ¿no? Padre de Saúl. Por lo que dijo Cis a Saúl su hijo, toma ahora contigo algunos de los criados y levántate y ve a buscar las asnas. Y él pasó el monte de Efraín. Entonces hasta ahí vemos otra característica más de Saúl, que no está del todo mal, obediente, ¿no? Su padre lo manda a buscar las asnas y ¿qué hace él? Y él pasó, dice, ¿no? Ve a buscar las asnas. Y él pasó el monte de Efraín y de allí a la tierra de Salisa
y no las hallaron. Pasaron luego por la tierra de Salim y tampoco. Después pasaron por la tierra de Benjamín y no las encontraron, ¿no? Entonces, no solamente vemos aquí en Saúl una obediencia, sino vemos también que está siendo diligente con la orden que le ha dado su padre. Y tú dirás, wow, no, no está nada mal, ¿no? No, no todo es, por así decirlo, no es que Saúl sea pura paja, ¿no? Sino estamos viendo ciertos aspectos que tenía de alguna manera obediencia, está siendo diligente porque está yendo de pueblo en pueblo, ¿no? En la búsqueda de esas asnas de su padre, ¿no? Verso 5. Cuando vinieron a la tierra de Surf, dice, ahora esta tierra de Surf, tendríamos que tener un mapa, de alguna manera, de la época, pero esta tierra de Surf estaba bien cerca a Raná, ¿no? Donde habitaba Samuel, a Ramá. Entonces, y esto es interesante por entenderlo, ¿no? Como que ellos han rodeado prácticamente toda la región por diversos pueblos y se han acercado a donde habitaba o donde vivía Samuel, ¿no? Quien es el otro protagonista, vamos a decirlo, el otro personaje de esta historia, ¿no? Entonces dice, cuando vieron de la tierra de Surf, cuando vinieron a la tierra de Surf, que estaba cerca de la tierra bueno, eso lo podemos saber por el mapa, ¿no? No lo dice el texto, a la tierra donde habitaba Samuel. Saúl dijo a su criado que tenía consigo, Saúl no estaba solo, estaba acompañado, ven, volvamos, porque quizás mi padre, dice, abandonada la preocupación por las asnas, estará acongojado por nosotros, ¿no? Entonces, de alguna manera también vemos a Saúl como un hijo considerado, ¿no? Porque está pensando en cómo puede estar preocupado su padre por ellos, ¿no? Entonces, ¿te das cuenta? Hemos visto ciertos aspectos de Saúl que uno diría, oye, como que es el ideal, ¿no? Obediente, diligente, perseverante, pero también considerado, ¿no? Porque está pensando de alguna manera en quién, en cómo estará el corazón de mi padre, ¿no? Quizás está acongojado por nosotros. Vayamos, volvamos, le está diciendo a su criado, ¿no? 6. Él le respondió, he aquí ahora hay en esta ciudad un varón de Dios, que es hombre insigne. Esto significa célebre o famoso, conocido, ¿no? Importante. Entonces, el criado tenía cierto conocimiento de un hombre en esa ciudad, en esa región, que era importante, ¿no? Y dice, varón de Dios, dice, ¿no? He aquí ahora, dice, y le respondió, ¿quién? El criado a Saúl le dice, ¿no? He aquí ahora hay en esta ciudad un varón de Dios. ¿Cómo este criado sabía que era un varón de Dios? Algún conocimiento tenía, ¿no? Vamos a verlo más adelante. Que es hombre insigne, que es un hombre importante, célebre, famoso, ¿no? Todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá. Entonces, otra característica que está diciendo este criado sobre este hombre famoso que habitaba en ese lugar es que de alguna manera era un profeta, ¿no? Que todo lo que él decía acontecía. Y el criado va a animar entonces a Saúl que antes que volver a la casa de su padre, vayan a buscar a ese hombre, ¿no? Varón de Dios, que lógicamente sabemos que es Samuel, ¿no? Pues allá quizás nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino, ¿no? Algunos entienden que ellos emprendieron, definitivamente está haciendo como referencia a cuando dice el objeto por el cual emprendimos nuestro camino, como que de pronto el criado está haciendo referencia a los asnos de su padre y que quizás él les va a decir dónde están esos asnos, pero también se podría entender como que este hombre, varón de Dios, que de pronto todo lo que él dice luego acontecer sin falta, este hombre que más adelante lo va a llamar como vidente o profeta, a Samuel, de pronto les va a decir cuál es la razón por lo que ellos han terminado o están en ese lugar, ¿no? Por ambos lados, no hay problema, podemos entenderlo. Igual, vamos a ver de que los propósitos de Dios eran mayores que ellos encuentren a un asno, ¿no? O a sus asnos. Dios estaba entretejiendo sus propósitos de alguna manera, permitiendo al pueblo de Israel que tenga un rey, por cierto, ¿no? Entonces, porque no hay nada que escape de la soberanía de Dios. Y Dios mismo es el que le ha dicho a Samuel, dale rey, ¿no? Entonces, Dios mismo es el que va a mover también todos los, vamos a decir, ¿no? Toda la situación para que se pueda dar esto, ¿no? Mira lo que dice el verso 6. Entonces, ¿quién es el que da la idea de que
vayan a ese pueblo y busquen a este hombre reconocido, a este varón de Dios, es el criado, porque tenía cierto conocimiento de Samuel, cierto conocimiento de las cosas de Dios. Verso 6. Él le respondió, he aquí ahora hay en esta ciudad un varón de Dios, que es hombre insigne. Ah, no, perdón, verso 6, verso 7, pero disculpe. Eso es lo que dijo el criado, ¿no? Verso 7. Respondió Saúl a su criado, vamos ahora, pero ¿qué llevaremos al varón? Porque el pan de nuestras alforjas se han acabado. Es decir, esto habla de que no habían estado 1 o 2 días buscando las asnas de su padre, ¿no? Que había pasado un tiempo considerable, de tal manera que las, vamos a decir, ¿no? Las provisiones que ellos tenían en su alforja ya no los tenían incluso, ¿no? Dice, y se ha acabado, y no tenemos que ofrecerle al varón de Dios. ¿Qué tenemos? Pregunta Saúl, ¿no? Entonces volvió el criado a responder a Saúl diciendo, he aquí, se halla en mi mano la cuarta parte de un siclo de plata. Esto daré al varón de Dios para que nos declare nuestro camino, ¿no? De alguna manera no es que, esto no es una coima, por cierto, pero para la época era como una manera de honrar al varón de Dios, ¿no? Que normalmente era una costumbre llegar con una ofrenda, ¿no? Entonces, y básicamente Saúl dice, no tenemos panes, no tenemos, nuestras alforjas están vacías, y de pronto vemos al criado que conocía o tenía conocimiento de este varón de Dios que habitaba en ese lugar también despojándose de sí, de ciertos parte, dice un ciclo de plata, ¿no? No sabemos a ciencia cierta la equivalencia, a cuánto equivale hoy en día necesariamente, pero vemos que él se está despojando diciendo, esto daremos al varón de Dios para que nos declare nuestro camino. No dice para que nos declare dónde están las asnas, sino para que nos declare nuestro camino. Pareciera que el siervo está como entendiendo que desde el versos atrás, como que está entendiendo algo, ¿no? Como que este varón de Dios llamado Samuel les va a revelar el propósito por el cual ellos están en ese lugar, ¿no? Saúl, ni idea, ni idea. Pero el criado como que de alguna manera dice, vayamos, ¿no? Porque en vano no hemos venido o no hemos terminado por este lugar, ¿no? En el verso 6 al final decía, ¿no? Quizás dará algún indicio acerca del objeto del cual emprendimos nuestro camino. Y ahora está diciendo, ¿no? Voy a dar yo este ciclo de plata a este varón de Dios para que nos declare nuestro camino. De alguna manera está buscando la dirección de este varón de Dios, ¿no? De alguna manera vemos en este criado buscando esa dirección de este varón de Dios, ¿no? Verso 9 dice, antiguamente en Israel cualquiera que iba a consultar a Dios decía así, venid y vamos al vidente, porque dice, porque al que hoy se llama profeta, entonces se llamaba vidente. Entonces, lógicamente va a usar el término vidente, pero ese es básicamente un profeta, ¿no? Que en algún tiempo, por la función que cumplía, lo conocían como el vidente, ¿no? Entonces, ese es Samuel, ¿correcto? Un profeta de parte de Dios que ciertamente va a ser una especie de vidente de que va a declarar verdades de parte de Dios que dice que definitivamente terminaban ocurriendo, ¿no? Porque venían de parte de Dios. Ocurrió, una de sus primeras palabras que él trajo fue para la familia de Elí, ¿no? Y vimos cómo es que sus hijos terminaron muriendo en batalla los dos en el mismo día y se cumplió, ¿no? Y Dios respaldaba todo lo que decía Saúl, porque, digo, Samuel, porque lo decía porque Dios le había dicho, ¿no? Porque a él se le ocurría, ¿no? Entonces, tenemos que tener cuidado con esto, ¿no? De que no es que Samuel declaraba por declarar, sino que cada vez que declaraba, declaraba de parte de Dios y es por eso que se cumplía, ¿no? Eh, entonces, verso 10 dice, sí, verso 10 dice, dijo entonces Saúl a su criado, dices bien, anda, vamos. Y fueron a la ciudad donde estaba el varón de Dios, ¿no? Entonces van a llegar a este lugar donde estaba Samuel. Verso 11 dice, y cuando subían por la cuesta de la ciudad, hallaron unas doncellas que salían por agua, a las cuales dijeron, este es el lugar, dice, ¿está en este lugar el vidente? Como que preguntan a estas muchachas, estas doncellas, si en ese lugar es donde habitaba Samuel, ¿no? Entonces, ellas respondiéndoles dijeron, sí, dice, helo aquí delante de ti, date prisa, pues porque hoy ha venido a la ciudad
en atención a que el pueblo tiene hoy un sacrificio en el lugar alto, ¿no? Entonces, estas doncellas confirman de alguna manera a Saúl y a su criado de que el vidente, mejor dicho, Samuel, estaba en la ciudad y que justamente en ese día iban a presentar un sacrificio en el lugar alto, ¿no? Estas doncellas, ni cortas ni perezosas, respondieron a la pregunta de Saúl, ¿no? Entendamos, porque Saúl era pintón, pues, ¿no? Entonces, apuesto. Entonces, ya me imagino, ¿no? Los ojos de las doncellas dando respuesta a Saúl, ¿no? Entonces, es interesante también, ¿no? Dice que iba a presentar sacrificio en un lugar alto. Esto es un dato interesante. ¿Por qué? Porque recordemos que para estas alturas ya no se sabe del qué es del tabernáculo. Se ha recuperado el arca del pacto, pero no nos dice el texto que fue llevado al tabernáculo, ¿no? Sino fue llevado a un lugar y fue dejado ahí, ¿no? Y custodiado de alguna manera por Samuel, ¿no? Pero no nos dice que de pronto había un tabernáculo, por ejemplo, ¿no? Entonces eso es interesante. Es más, de aquí en adelante ya no se habla más del tabernáculo. Ya en los tiempos de David, de pronto David va a anhelar construir un templo para el Señor y bueno, va a terminar construyéndolo Salomón, ¿no? Entonces, no me quiero adelantar a la historia, pero un dato interesante que los sacrificios lo presentaban ¿dónde? En los lugares altos, ¿no? Entonces, bien, verso 13 dice lo siguiente. Cuando entréis en la ciudad, le encontraréis luego, dice, antes que suba al lugar alto a comer, pues el pueblo no comerá hasta que él haya llegado, por cuanto él es el que bendice el sacrificio. Después de esto comen con los convidados. Subid pues ahora, porque ahora le hallaréis. Entonces estas doncellas van a seguir dando más datos en cuanto a Samuel, ¿no? Entonces, ellos entonces subieron a la ciudad, verso 14 dice, y cuando estuvieron en medio de ella, he aquí Samuel venía hacia ellos para subir al lugar alto. Entonces se va a dar el encontrón entre Saúl y su criado y Samuel, ¿no? Estos buscando a Samuel, ¿no? Es interesante, mira, aunque impulsado por el criado, este Saúl, que no sabía ni siquiera quién era este varón de Dios, mas el criado sí, tenía referencias de quién era Samuel, porque de alguna manera vamos a ver que el criado tenía alguna relación con las cosas del Señor. ¿Cómo tú saber quién es el varón de Dios? Es porque en algún momento ha recurrido, ¿no? Ya sea para llevar un sacrificio, ha estado en una de las reuniones, qué sé yo. Pero Saúl ni idea de eso tenía. Entonces ahora, impulsado por el criado, él viene a buscar al varón de Dios, es decir, viene a buscar a Samuel. Y mira lo que sucede. Verso 15 dice como un paréntesis. Y un día antes, o sea, un paréntesis a la historia, a la narración, y un día antes que Saúl viniese, o sea, está haciendo una aclaración aquí el autor, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo, esto ocurrió un día antes a lo que estamos viendo ahora, a ese encuentro que van a tener ellos. Mañana a esta misma hora, dice lo que Dios le había dicho a Samuel, ¿no? Un día antes. Mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ¿De dónde era Saúl? De la tierra de Benjamín. Bien. Dice, de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de la mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Aquí vemos la misericordia de Dios, que cuando el pueblo pidió rey, no los desechó necesariamente. Les va a dar una lección, sí. Les ha dado advertencias qué va a suceder con ese rey, sí. Pero no los ha desechado del todo, porque él mismo de alguna manera va a permitir que ellos tengan este rey llamado Saúl, ¿no? Tanto así que le ha hablado a su propio profeta, le ha hablado a Samuel diciendo, mañana te vas a encontrar con un varón de la tierra de Benjamín y lo vas a ungir como príncipe. Pero interesante este término príncipe, ¿no? Dios sigue siendo el rey y este va a ser una especie de comandante, príncipe, ¿no? Sobre el pueblo, a quien Dios lo va a usar en su soberanía. Con toda su imperfección, Dios lo va a usar, dice, para salvar a su pueblo de la mano de los filisteos. Pero lógicamente eso va a tener caducidad porque va a haber un momento en que mismo Saúl no va a querer salir a pelear con Goliat. Y ahí ya conocemos la otra parte de la historia, ¿no? A quién va a usar Dios. Esa es otra historia.
Dice, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Entonces, Dios sigue teniendo misericordia de su pueblo, ¿no? Dios va a seguir de alguna manera trayendo provisión y cuidado de su pueblo, ¿no? Y también lo va a leccionar, definitivamente, no descartemos eso. Ahora, volviendo a la historia, eso es lo que Dios le habló a Samuel un día antes. Pero nos habíamos quedado en el verso 15, cuando de pronto Saúl viene y está a punto de encontrarse con ¿quién? Con Samuel, ¿no? Verso 17 dice, luego que Samuel vio a Saúl, primer contacto, Jehová le dijo, he aquí, este es el varón del cual te hablé, este gobernará a mi pueblo. Entonces, Dios habla al corazón de Saúl. No creo que haya sido algo audible, la verdad no me atrevo a decirlo, si fue audible, ¿no? Pero claramente dice que Dios habla a Samuel y le dice, este es que el varón del cual te hablé, este gobernará a mi pueblo. Justo cuando él tiene frente a él al famoso Saúl, este hombre apuesto, alto, deseado, ¿no? Hermoso, ¿no? Cuando lo tiene frente a él, ¿no? Verso 18 dice, acercándose pues Saúl a Samuel en medio de la puerta, le dijo, te ruego, ahora mira, Saúl va a hablarle a Samuel, al profeta, le dice, te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente. Tenía al vidente frente a él. Y entonces una prueba de que este Saúl no conocía quién era Samuel. Es decir, él no estaba relacionado con las cosas del Señor. Vamos a decir, de alguna manera, el personaje elegido en ese momento, en esa época, usado por Dios para que hable de parte de Dios al pueblo, ¿quién era? Samuel. Por así decirlo, el personaje más famoso en el pueblo de Israel en esa época era Samuel, por el ministerio que estaba realizando. Y este Saúl ni lo conoce. Y entonces podemos ver que Saúl, aunque tenía algunos méritos como que era obediente, diligente, considerado con su padre, deseado, guapo, alto, pero hay algo interesante. No tiene ninguna relación con las cosas del Señor, porque ni siquiera al varón de Dios, a quien Dios estaba usando aquella época, lo conocía. Es decir, era un hombre que decía, no necesito de Dios para salir adelante. Yo soy diligente, soy obediente, mi padre tiene bienes, tiene asnos, soy guapo, soy apuesto. Eso es sacrificios y llevarlo allá donde el vidente, ir a pedir consejo, esas cosas. Eso es para los otros. Entonces, de alguna manera vemos en Saúl una autosuficiencia, porque no está reconociendo al varón de Dios. ¿Me dejo entender? Entonces, es interesante porque si no conocía al hombre más famoso, ¿no? Insigne, dice el criado, que el criado sí conocía, ¿a quién conocía? ¿Me dejo entender? Entonces, recordemos, Samuel no era cualquiera en el buen sentido, no, no era sino que era el hombre usado por Dios para traer palabra de Dios a su pueblo. Era el hombre usado por Dios para presentar los sacrificios del pueblo ante Dios. Entonces, si este Saúl no conocía a Samuel, significa que ni siquiera había existido esa voluntad de parte de su familia de algún día llevar un sacrificio. Ahora, culpa de sus padres y culpa de él, no sé, pero de que no conocía de las cosas del Señor, no lo conocía. O quizás lo conocía teóricamente, culturalmente, mas no tenía esa práctica de ir y buscar normalmente al vidente o llevar sus sacrificios como el resto del pueblo sí lo hacía, a pesar de que el pueblo estaba pasando un tiempo de oscuro, ¿no? Entonces, ese era Saúl, mis hermanos, ¿no? Un hombre obediente, diligente, considerado con su padre, ocupado de las cosas de su padre, de los asnos de su padre, de los bienes de su padre, pero que no participaba de los asuntos del Señor. ¿Te identificas con esto? ¿Alguna parte de tu vida? Creo que sí. ¿O identificas algún cierto grupo de personas que viven así? Claro que sí.
Personas muy trabajadoras, muy educadas, muy diligentes, pero que consideran en su corazón no considerar a Dios. Y si saben de Dios, lo saben de manera cultural. Y si creen en Dios, lo hacen de manera cultural. Bueno, debe existir un Dios, pero nunca han ido a la palabra de Dios, por ejemplo. Pero desconocen de lo que Dios dice en su palabra, por ejemplo, en cuanto a su persona. Pero desconocen lo que Dios ha establecido o los mecanismos que Dios ha dado, por ejemplo. O desconocen de la obra de Cristo en la cruz, por ejemplo. Y saben de Dios, pero de a lejos. Y no necesariamente son malos hombres. Pueden ser muy trabajadores, muy diligentes, muy apuestos, muy influyentes, de buena familia, con muchos bienes, pero ignorante de las cosas de Dios. ¿Te ves reflejado de alguna manera, alguna parte de tu vida, una temporada de tu vida en Saúl? Yo creo que más de uno de nosotros. En algún momento, en alguna etapa de nuestra vida hemos pensado así. No necesito de Dios. A base de esfuerzo voy a salir adelante. Yo me voy a forjar solo. Yo me he ganado esta carrera. Yo ingresé en la universidad y voy a ser un profesional. No necesito de Dios. Créeme, para mí es una cachetada en la cara. En algún momento ha sido un Saúl. Bueno, no pude haber dicho soy guapo como Saúl, pero en algún momento... Pero hay gente que sí piensa que sí, ¿me entiendes? Entonces, mis hermanos, Saúl, a veces, de alguna manera, como que nos ensañamos contra Saúl y si nos vemos, leemos realmente la palabra de Dios, nos vemos reflejado muchas veces en Saúl. Esa forma de vivir autosuficiente, ¿no? Sin hacer daño a nadie. No nos ha hablado cosas malas como nosotros consideramos de Saúl, aparentemente buenas, deseado, apuesto, alto, hermoso como ninguno en el pueblo, de una familia influyente, su padre valeroso, influencer, con muchas asnas, pero ignorante de las cosas de Dios, tanto así que su criado sabía más de Dios que el mismo Saúl. Amén. Verso 19. Ya me imagino al criado, ¿no? Cuando Saúl está diciendo, tiene al vidente frente a él, tiene al profeta Samuel frente a él y le dice, enséñanos dónde vive el profeta. Y ya me imagino, ¿has visto esos memes donde se hacen así? Ya me imagino al criado así, ¿no? Como diciendo, tienes al frente al profeta de Dios y estás diciendo, ¿dónde vive el profeta? Solito se delata, ¿no? Verso 19. Samuel respondió a Saúl diciendo, yo soy el vidente. Ah, tú eras, dice, ¿no? Sube delante de mí al lugar alto y come conmigo, y por la mañana te despacharé y te descubriré todo lo que está en tu corazón. Entonces el vidente lo va a invitar, ¿no? Lo va a invitar a que suba con él a ese lugar alto, ¿no? A cumplir, el vidente cumplió, o Saúl, vamos a decir, digo, Samuel, el profeta, va a cumplir con lo que él había ido a hacer, ¿no? Presentar este sacrificio en ese lugar alto y lo invita de alguna manera. Él dice, yo soy el vidente, más bien ven, quédate conmigo, come conmigo. Va a dormir ahí, no necesariamente va a dormir con Samuel, pero va a dormir, le va a dar hospedaje y le dice, y mañana te voy a descubrir todo lo que está en tu corazón, ¿no? Mañana voy a dar respuestas a lo que tú de alguna manera quieres saber, ¿no? Verso 20. De las asnas que se te perdieron, dice, hace ya 3 días pierde cuidado de ellas, porque se han hallado. Entonces dice, de las asnas ya ni te preocupes, ya aparecieron. O sea, eso no es lo que yo te quiero revelar. Lo que Samuel quería revelar era algo mucho mayor que las asnas. ¿Te acuerdas que el criado de alguna manera, no voy a decir presentía, pero como que decía, si estamos por este lugar cerca a donde habita el varón de Dios, este vidente, este profeta, por algo será, vayamos para que nos revele nuestro camino, vayamos para que nos diga por qué estamos por aquí? Y tanto así que el criado se despojó de sus bienes, de su ciclo de plata, diciendo, yo la pongo, ¿no? Yo la pongo. Entonces, porque
de alguna manera se está cumpliendo, ¿no? Verso entonces 20, ¿no? Después de decirle eso, más dice, ¿para quién es todo lo que hay todo lo que hay de codiciarse en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre? Y aquí le deja como que la intriga, ¿no? Le está diciendo que todo lo que codicia Israel es para ti. Mañana te lo voy a decir, ¿no? Mañana te lo voy a descubrir, pero ¿para quién crees que es todo lo que... pregunto, ¿qué estaba codiciando Israel? ¿Qué estaba pidiendo? ¿Qué estaba anhelando? ¿Queremos rey? Esos que decían queremos rey, ¿tú crees que más de uno de ellos no quería ser candidato? Y codiciar. Y no solamente el hecho de ser rey, sino que cuando Dios, cuando Samuel trae una advertencia al pueblo, dice, no, ese rey que ustedes anhelan se va a hacer de sus bienes, se va a hacer de sus hijas, se va a hacer de sus bueyes, porque sabían que de alguna manera ser rey conllevaba tener poder, control. Y eso era codiciable, codiciado por el pueblo. Y le está diciendo, eso que se codicia es para ti y para la casa de tu padre, ¿no? No solo el cargo, sino todo lo que implicaba el cargo. Y aunque aún no le está revelando completamente que él va a ser el rey, ¿no? Pero ya le está dando de alguna manera, causando esa intriga, ¿no? Verso 21. Saúl respondió y dijo, ¿no soy yo hijo de Benjamín, de las más pequeñas de las tribus de Israel? Hasta ahí yo decía, cierto, ¿no? Benjamín era una de las tribus más pequeñas. Oh, qué humilde que es Saúl, ¿no? Está reconociendo que es de una tribu pequeña. Pues sigamos leyendo. Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín. Falso. Su padre era valeroso, poderoso, valiente, influyente, con bienes. No necesariamente su familia era de las más pequeñas. Y a esto es lo que se le llama la falsa humildad. Mis hermanos, la humildad es algo que el Señor nos demanda y nos pide que seamos humildes. Pero humilde no es hacerte menos de lo que tú eres. Eso es falta de humildad. La Biblia dice, nadie tenga más alto concepto del que debe tener, sino que tiene que ser conforme a la medida de fe que se nos ha dado. No, yo soy langosta. No, si eso es falsa humildad. Eso es forzar una humildad. La humildad se ve en vivir de manera transparente lo que eres en el Señor, de conducirte de manera transparente como eres en el Señor. Hasta donde que diga que soy de la tribu más pequeña, amén. Pero decir que es de las más pequeñas de las familias de todo Benjamín, no pues, su padre era valeroso, influyente, tenía criados. Ve con los criados, no uno. Él se fue con uno, pero dice, ve con los criados. Busca las asnas. Tenía bienes, mis hermanos. Entonces no era de las familias más pequeñas de la tribu de Benjamín. A esto es lo que se conoce como la falsa humildad. Y tengamos cuidado con esas actitudes de falsa humildad. Recordemos, Dios pesa los corazones. No tenemos por qué forzar nada. Simplemente vivamos conforme a la posición en la que el Señor nos ha puesto. La humildad se muestra de otras maneras, no aparentando ser o mostrar algo que no somos. Eso es falsa humildad. ¿Por qué, pues, me has dicho cosas semejantes? Hace la pregunta, ¿no? Como que, ¿por qué me dices eso a mí? Entonces, mis hermanos, ese es Saúl. Verso 22. Entonces Samuel tomó a Saúl y a su criado, los introdujo a la sala y les dio lugar a la cabecera de los convidados, que eran unos 30 hombres. Samuel de alguna manera estaba rodeado de alrededor de 30 hombres, ¿no? No sé si hombres de Dios, no sé si soldados, la verdad, importantes o no importantes, pero sí vemos de que les da un lugar especial a quién, a Saúl y al criado. Y es interesante, ¿no? Uno podría decir, bueno, a Saúl, porque ya Dios le ha hablado en el corazón a Samuel y le ha dicho, él va a ser el rey que el pueblo está pidiendo y bueno, voy a usar a él para que libre a mi pueblo de los filisteos
y de alguna manera le está dando ese lugar, ¿no? Porque sabe que entre unos días, qué sé yo, semanas, va a ser levantado como el rey de Israel. ¿Te has dado cuenta que de pasadita también el criado estuvo allí degustando de esto? Dos cosas veo yo aquí. A ver, realmente esto es gracia, porque si hubiese el llamado de Saúl hubiese sido por méritos, créeme que no pasaba. Por más obediente, por más diligente y considerado con su padre, por más apuesto y alto que era, pero con una falsa humildad, no pasaba. Con un desconocimiento de las cosas del Señor, un poco interés por las cosas de Dios, no pasaba. Pero aquí vemos la gracia soberana de Dios, que sabiendo cómo es Saúl, le va a dar el lugar, lo va a usar. Y Samuel está honrando ese lugar y le está dando, ¿no? Si el Señor nos hubiese llamado por méritos, tú y yo, al igual que Saúl, estábamos descartados. A pesar de nuestra falsa humildad, a pesar de muchas otras cosas, el Señor te ha llamado, mi hermano. Pero no para seguir siendo los mismos, definitivamente. Pablo dice que de lo vil y menospreciado Él nos llamó. Efesios capítulo 2 dice que cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos llamó, porque es rico en misericordia. Y lo ha hecho con Saúl. Pero también de alguna manera veo cómo el favor de Dios ha caído sobre el criado, quien sí tenía un conocimiento de las cosas de Dios, quien sí tenía un interés por las cosas del Señor, quien incitó a Saúl para ir y ver y tener contacto con el varón de Dios, quien puso en la suya, se despojó de alguna manera, puso sus monedas para decir, "Ah, vamos, hay que darle esta ofrenda". Igual el Señor, de alguna manera, le dio esa oportunidad de degustar de su mesa, porque mira lo que va a suceder ahora, verso 23. Y dijo Samuel al cocinero, trae acá la porción que te di. Esto no lo escoge el cocinero, mis hermanos, esta porción. ¿Lo escoge quién? Samuel, el varón de Dios. Y por Levítico sabemos que el varón de Dios, el que presentaba los sacrificios, tenía una porción especial, ¿no? O sea, una porción especial que él, separada para él, ¿no? Dice, la cual te dije que guardases aparte. ¿Te das cuenta? O sea, no es el que todos los invitados van a comer, sino lo que él ha pedido que guarde aparte. Dice, ¿no? Entonces alzó el cocinero una espaldilla, qué rico, con todo lo que estaba sobre ella, y la puso delante de Saúl. Y Samuel dijo, he aquí lo que estaba reservado, ponlo delante de ti y come, porque para esta ocasión se te guardó. Cuando dije, yo he convidado al pueblo, y Saúl comió aquel día como con Samuel. Definitivamente sigo viendo la gracia de Dios. Siendo Saúl como era, Dios lo está haciendo participar de su mesa. Y creo yo que le está dando una oportunidad, más allá de que lo que el pueblo pidió y todo el asunto, Dios se está mostrando a Saúl de una manera en gracia y en misericordia. Y lo está llamando para que sea su instrumento. Más allá de lo que va, los propósitos que se van a cumplir más adelante, y Dios lo ha anticipado porque Él lo ve todo. ¿No? Él lo ve todo y él se ha anticipado que Saúl va a fallar y todo lo demás. Pero aquí vemos cómo es que Dios está tratando a Saúl y le está dando la oportunidad, ¿no? De participar de su mesa, de comer de este plato, de comer junto al varón de Dios que vendría a ser Samuel. Mis hermanos, ¿no ha hecho lo mismo Dios con nosotros? Que cuando éramos ignorantes de las cosas de Dios y cuando de pronto desmerecías muchas veces, ¿no? O sea, yo te cuento, ¿no? En más de una ocasión, cuando era incrédulo, me invitaban a la iglesia y me burlaba. O sea, cuando en más de una ocasión hemos menospreciado las cosas del Señor, luego el Señor te muestra su gracia y su misericordia, te llama y te hace partícipe de su mesa. Cuán privilegiado debemos sentirnos ahora cuando cada domingo celebramos la Santa Cena.
y participamos de su mesa, sabiendo que en algún momento de nuestra vida fuimos un Saúl, sabiendo que en algún momento de nuestra vida ignorábamos de las cosas del Señor, sabiendo que en algún momento de nuestra vida éramos autosuficientes, ¿no? Y menospreciamos las cosas de Dios. Entonces ahora vemos Dios de alguna manera dando, compartiendo de su mesa con este hombre a quien lo va a usar como rey. Verso 25. Cuando hubieron descendido del lugar alto a la ciudad, él habló con el, dice, con Saúl en el terrado, ¿no? Pareciera que subieron a un terrado, a una casa, probablemente la casa de Samuel, ¿no? Ya descendiendo del lugar alto, suben al terrado y ahí conversan. Y pareciera que también pernoctó ahí Samuel, digo Saúl, porque mira lo que dice el verso 26. Al otro día madrugaron y al despuntarle el alba, al amanecer, Samuel llamó a Saúl, que estaba en el terrado, el que durmió en el terrado fue Saúl, ¿no? Y le dijo, levántate para que te despida. Luego se levantó Saúl y salieron ambos, él y Samuel. Verso 27. Y descendiendo ellos al extremo de la ciudad, dijo Samuel a Saúl, di a tu criado, dice, di a tu criado, di al criado que se adelante. Y se adelantó el criado. Mas espera tú un poco para que te declare la palabra de Dios. Definitivamente lo que le va a declarar lo vamos a ver en el siguiente capítulo. Es decir, lo que le va a declarar es de que él va a ser el rey de Israel, ¿no? Pero mis hermanos, hasta este punto, este capítulo nos deja algunas lecciones. Así como Saúl no tenía ni idea de lo que estaba pasando, ¿no? O sea, no tenía ni idea. No sabía quién era Samuel, no sabía dónde, cómo se adoraba a Dios, no sabía nada sobre los sacrificios. Era ajeno a Dios, al igual que tú y yo en algún momento de nuestra vida. Pero Dios lo llama por gracia. Dios lo levanta por gracia y misericordia. Que luego Él va a faltar a esa gracia es otro asunto. Pero de que Dios lo llamó, lo eligió por gracia, mas no por mérito. Y eso es algo que debemos entender nosotros, mis hermanos, que el Señor nos ha llamado por gracia y misericordia. No faltes a esa gracia, no abusemos de esa gracia, valoremos esa gracia. Lo llevó a tal punto de participar de la mesa, de su mesa, de comer una porción escogida por el varón de Dios, al igual que nosotros, mis hermanos. El Señor nos permite participar de su mesa, participar de su presencia. La Santa Cena es un buen momento para recordar la gracia y la misericordia de Dios, como nosotros estando muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos rescató en Cristo Jesús y nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios, porque por gracia sois salvos, dice, ¿no? Por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, no es mérito de ti ni de mí, pues es un don de Dios. Entonces, a veces hemos estado viviendo, o hasta ahora quizás vivimos vidas distraídas como Saúl, pero Dios en su gracia nos sigue llamando muchas veces. Y también, ¿por qué no hablarlo de manera ministerial? A veces estamos distraídos en nuestros asuntos, en nuestros propios planes, y Dios en su gracia nos está llamando y está dispuesto a usarnos. Pero ¿sabes qué? Tenemos que venir a Él, tenemos que venir a Él. El siervo, me encanta esta parte del siervo, ¿no? El siervo conocía a Samuel, sabía, tenía conocimiento de este varón de Dios en esa zona, en ese lugar, tenía conocimiento de alguna manera de que se presentaban sacrificios, se despojó de alguna manera de sus bienes y finalmente termina participando de las cosas del Señor, ¿no? De alguna manera Dios en su gracia y misericordia hace una especie de recompensa, ¿no? Por así decirlo, o le da esa dicha de sentarse, ¿no? Porque pudieran haber dicho, Saúl, Samuel es el que tomaba las decisiones, pudo haber dicho que tu siervo se quede en la puertita, ¿no? Pero dice, a ambos los sentó en un lugar privilegiado, ¿no? Mis hermanos, sírvele al Señor de todo corazón.
Sirve al Señor de todo corazón. Él es el que te promueve. Él es el que te va a a poner en lugares. No seamos nosotros. Lo que nos corresponde a nosotros es buscar del Señor, conocer al Señor. Y es el Señor el que finalmente va a honrar a sus siervos, aunque nuestra motivación no debe ser que nos honre. Tercero y último, ¿no? A veces Dios usa circunstancias como estas, ¿no? Saúl ni se imaginaba cuando salió a buscar a las asnitas de su padre todo esto que iba a suceder, ¿no? Saúl estaba distraído en sus propios asuntos, pero a veces Dios usa circunstancias como estas, mis hermanos, y usa quizás personas como el siervo para direccionarnos a Él, ¿no? Y entonces, pero ¿sabes qué? Con esto yo no te estoy animando a que busques circunstancias y señales, porque no debemos de vivir por circunstancias y señales. No debemos irnos a ese extremo de buscar circunstancias y señales y que Dios nos hable a través de circunstancias, aunque lo hace muchas veces, aunque lo puede hacer, pero no es el fin, no. O sea, no es la idea buscar circunstancias, pero sí estar atento si es que Dios me está guiando por alguna. Pero qué mejor que corroborar o confirmar si esa circunstancia o eso que está pasando es de parte de Dios, es viniendo a Él y escuchando su palabra. La palabra es lo que finalmente va a filtrar si algo es de Dios o no es de Dios. Y aunque quizás no vas a encontrar cosas explícitas, pero vas a encontrar principios que te van a hablar al corazón y te van a dar convicción para decidir una u otra cosa. Eso sucede, mis hermanos. Experiméntalo. Yo te puedo decir cuán rico es el jugo de naranja, pero mejor pruébalo. Nada como probarlo. Pruébalo, de veras. Cuando tengas dudas y pasan situaciones que tú dices, ¿es de Dios o no es de Dios? Mira, no te desentiendas de eso, sino di, Señor, si es de ti, muéstrame en tu palabra. Vea la palabra y cree que te va a mostrar principios que te van a traer convicción muchas veces. ¿Qué le dijo Samuel casi al final ya a Saúl antes de pasar al siguiente capítulo? Mas espera tú un poco para que te declare la palabra de Dios. Lo que finalmente va a aclarar todo lo que está viendo Saúl, que no está entendiendo muy bien, es la palabra que le va a declarar Samuel. Lo que va a aclarar todo aquello que de pronto estás viviendo y dices, ¿es de Dios o no es de Dios? Es la palabra de Dios lo que finalmente va a confirmar en tu corazón si es de Dios, si es de agrado a Dios o si no es de agrado a Dios. Y vas a encontrar, por algo dice que la palabra es viva y eficaz. No es un manual, un recetario donde haces bibliomancia y dices, ¡pum!, acá dice tal cosa. No, la palabra de Dios es viva y tiene ese poder de traer convicción y decir, esto es de Dios y lo tomo en la medida que yo esté buscando de Dios, escudriñando la palabra. Oramos, mis hermanos. Dios, ayúdanos, Señor, a reconocer que en algún momento hemos estado como Saúl, Señor. Quizás autosuficientes, quizás no necesariamente haciendo cosas malas como lo califica el hombre, pero lejos de ti, Señor. Tu palabra es clara cuando dice que el pecado que nos condena es la incredulidad, Señor. No necesitamos ser todavía delincuentes o tener algún vicio para decir que estamos libres del pecado, Señor. La incredulidad, el rechazarte a ti, el no considerarte a ti en nuestra vida es pecado, Señor. Y si es así, en algún momento hemos estado como Saúl, Señor, distraídos, Señor, pero hoy comprendemos que tú en tu gracia y misericordia nos has llamado, Señor. Nos has llamado y nos has sentado a tu mesa, Señor, y nos has declarado tu palabra, Señor. Ayúdanos a valorar, Señor, ese llamado en gracia que haces con cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, mi Dios, bendice a tu iglesia y a cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús, amén.